Vamos a dar inicio entonces con la mesa Justicia de Familia y Vulnerabilidad, la cual será moderada por el profesor de nuestra facultad, el señor Walterio Miranda. El profesor es abogado por la Universidad de Chile, profesor de la Clínica Jurídica UC en el área de familia, docente del Diplomado en Derecho de Familia de nuestra Universidad Católica y docente de Derecho Civil en la Universidad de las Américas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, buenas tardes. Vamos a partir esta mesa con distinguidas personas que nos acompañan. Voy a partir con la profesora Carmen Domínguez, con el tema Vulnerabilidad y Dignidad en el Corazón de la Justicia de Familia. La profesora Domínguez es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Comparado, Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad de Chile. Nos acompaña Católica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña también la magistrado Lorena Bruna con el tema Ley de Violencia de Género, Avances y Desafíos. La magistrada Bruna es juez del primer juzgado de familia de Santiago y también juez preferente del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago. Máster en Derecho y Género, cuenta con formación judicial especializada, acreditada por el Consejo Superior del Poder Judicial de España y diversos diplomados y especificaciones realizados tanto en Chile como en España en materia de vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes y violencia de género. Agradecemos la presencia de la profesora Bruna y también nos acompaña un amigo de la casa, abogado de esta universidad, don Francisco Estrada Vázquez, con el tema El Día de la Marmota del Sistema Proteccional, Problemas Normativos de Prácticas Judiciales y de Políticas Públicas. El señor Estrada es licenciado en Derecho de esta Casa de Estudios, magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, exdirector nacional del Servicio Nacional de Menores, consejero del Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y en diplomados y magíster en diversas universidades, director ejecutivo de la corporación Infajus, Infancia, Familia y Justicia. A todos ellos les damos la más grata bienvenida y vamos a partir esta mesa con el señor Estrada, que está en primer lugar según la ubicación del día, con el tema El Día de la Marmota del Sistema Proteccional, Problemas Normativos de Prácticas Judiciales y de Políticas Públicas. Tiene una duración de 15 minutos. Yo voy a molestarlos durante el transcurso de la exposición. Profesor Estrada, le voy a entregar una tarjetita si eventualmente estamos en tiempo para ir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Walterio, a los organizadores, al Centro UC de la Familia, a los coorganizadores, el Instituto de Estudios Judiciales, el ANCOT y la Asociación de Abogados de Familia, de la que soy parte. Es un agrado estar acá, en esta universidad, y además con amigos que conozco hace mucho tiempo. Con Walterio nos conocimos hace 30 años en los juzgados de menores, ¿no? Claro. Y entonces el título de la ponencia toma más peso, ¿no? La idea de que vivimos una especie de día de la marmota, ¿no? De como la película que se repite una y otra vez. Y casi lo mismo que voy a decir hoy día, lo dije en este mismo salón el 2017, en un seminario organizado por ese tiempo por la Escuela de Trabajo Social, vinculado a la crisis del sistema proteccional de ese minuto, ¿no? Y probablemente es muy similar a la que habríamos podido decir hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Es decir, que no logramos interrumpir el proceso de crisis permanente que vivimos en el sistema. Pese a una serie de reformas significativas, pese a los gastos de miles de millones de pesos, hay muchas cuestiones que siguen pendientes. Y entonces la cuestión es, ¿qué es lo que hace que esto ocurra, ¿no? ¿Cómo es posible que se produzcan estas persistencias? Me parece a mí que tenemos que tomar nota que hemos pasado en los últimos 20 años, que es el periodo que este seminario está examinando, del derecho a menores al emergente derecho proteccional, ¿no? Que es incluso una terminología que aún no entra al uso, ¿no? Cuando se habla de proteccional se suele a veces
confundir con los recursos de protección. Sin embargo, basta que vean la estadística del Poder Judicial para que observen que la envergadura del trabajo por vulneración de derechos es gigantesca, ¿no? Es la segunda materia con mayores ingresos en los juzgados de familia en el país, por debajo solo de los alimentos, ¿no? Eso significa, por lo tanto, que tenemos una materia que es altamente discutida en tribunales y que debe requerir mayor atención de parte nuestra. El paso del derecho menor al derecho proteccional me parece a mí que ha sido un paso que ha carecido de la suficiente atención dogmática. No hay un manual al uso, por ejemplo, ¿no? No hay un manual de proteccional, ¿no? No hay una cátedra, ¿no? Va a estar en la tarde Alejandro Illanes, que está por ahí, de la Católica Valparaíso, que siendo muy joven alcanzó a hacer clase de Derecho Menores en la Católica Valparaíso. Acá hacía Derecho Menores doña Gloria Baeza, jueza menores en San Bernardo. En la Chile hacía jueza menores la jefa de Valterio en el primero, doña Ana Luisa Prieto Peralta. En Concepción, doña Irma Mapaestrello, que luego fue ministra de Corte y que tenía un manual además. Pero de ese momento al momento actual nos pegamos un salto que me parece a mí que ha carecido de suficiente atención. Por ejemplo, el derecho proteccional es un derecho que tiene una fisonomía distinta al derecho de familia. Hay un actor público involucrado, hay derechos fundamentales involucrados, y me parece a mí que la relación que se produce entonces es una relación profundamente asimétrica, no una relación entre pares, entre iguales, ¿no? Es una relación en que más hay un deber del Estado de protección especial. Esos tres rasgos significan que estamos ante derecho público, no ante un derecho privado ni mixto, sino que es derecho público. Sin embargo, ese derecho público está insertado dentro de un tribunal que básicamente es derecho privado, ¿no? Y ahí entonces tenemos una suerte de contradicción, ¿no? Lo que se espera de una jueza de familia es que maneje con mucha precisión las reglas del derecho privado o derecho mixto, como algunos profesores califican el derecho de familia, ¿no? Sin embargo, en rigor el proteccional es público, ¿no? Y es público, repito, porque la relación que se produce entre los sujetos no es una relación entre pares e iguales, ¿no? Luego tenemos que la construcción que se hizo en la Ley de Unión de Familia fue básicamente trasladar algunas categorías de los sistemas reformados, procesal penal, laboral, a un conjunto de materias que se están unificando y que se pensaba que básicamente se podían resolver con la misma idea. Eso significó el empleo de lo que se denomina el modelo acusatorio. El modelo acusatorio significa que del debate entre dos partes en igualdad de armas ante un tercero imparcial, vamos a obtener una verdad de calidad superior que va a permitir al tomador de decisiones una resolución del caso de calidad superior. Ese modelo no es pertinente, me parece, ni a los problemas familiares ni al funcionamiento que hemos tenido estos 20 años de la justicia de familia. En el sistema procesal penal y en el sistema laboral tenemos instituciones fuertes que litigan, ¿no? Hay litigantes delante del tribunal. Por lo tanto, esa igualdad de armas se produce, no solamente dogmáticamente, sino que se produce físicamente, fácticamente. En familia, en cambio, hemos carecido de suficientes litigantes especializados. Al comienzo, por supuesto, ni siquiera era necesario. Luego, con la reforma del 2008, algo se avanza, pero tenemos todavía una corporación de ciencia judicial que está abrumada de trabajo, que hay un déficit de política pública en este sentido, que no logra ofrecer los servicios adecuados. Yo he capacitado, he participado en muchas capacitaciones a los colegas de la CAJ, algunos estará presente acá, están abrumados de pega, sus cargas de trabajo son enormes, no es posible calificar eso como una defensa especializada, ¿no? Y entonces lo que ocurre frecuentemente es que los jueces de familia tienen que estar subsidiando a las personas que llegan en causas proteccionales, porque llegan sin abogados, porque no saben lo que quieren, porque hay un problema, un dolor, pero que no tiene nombre jurídico, ¿no? Eso entonces no tiene nada que ver con el modelo acusatorio. Hemos carecido entonces, repito, de la capacidad de construir una forma de entender el proceso de decisión de casos proteccionales que se desapegue de este modelo acusatorio que funciona muy bien en penal, funciona en laboral, pero que no hay ninguna posibilidad que funcione en familia, porque la problemática es muy distinta y porque el funcionamiento del sistema ha contribuido a ese desperfilamiento del litigio entre partes iguales, ¿no?
Y me parece a mí que el legislador de la Ley de Tribunales de Familia y las normas que lo han reformado no logra comprender algunas especificidades del trabajo proteccional jurisdiccional, que son, me parece a mí, básicamente 5 o 6. La primera es que cada vez que se solicita una cuestión en materia proteccional, es necesario revisar antecedentes. Las cuestiones proteccionales, eso también ocurre en otras cuestiones de familia, pero estoy haciendo el foco en proteccional, requieren siempre, no se logran solucionar con lo escrito o las peticiones de las partes. Es necesario entender el curso de ese expediente, ¿no? La segunda cuestión es que esos antecedentes son en general psicosociales, no son jurídicos. Tienen un componente jurídico, hay una discusión de derecho involucrado, pero el 90% son cuestiones psicosociales. Eso hace que se exija entonces la opinión de un consejo técnico. Y entonces tenemos que la decisión necesita otro actor más y otro tiempo más. Luego, esos antecedentes psicosociales están en un artefacto que no ayuda al manejo adecuado de la información, que es el expediente electrónico. El expediente electrónico, no, a diferencia del expediente de la justicia de menores, que era, recuerdo, el mismo Valtrero lo hacía, se podía doblar, se marcaban las páginas importantes, hoy día los relatores, que tienen que también armarse su propio expediente, marcan con banderitas, con destacadores, ¿no? El expediente electrónico no permite eso. Discriminar el informe pertinente para resolver una causa puede costar 20 minutos, media hora. Solamente darse cuenta cuál es de esos 800 informes es el relevante. Y luego, el expediente electrónico no ha logrado construir una suerte de minuta del caso. Cada vez que se hace una presentación, se pide que la persona, el Consejo Técnico revise un expediente infinito que no tiene ningún resumen, y porque además, el cuarto rasgo de esta información es que puede durar años. Las causas proteccionales pueden durar años, décadas, ¿no? Un chico que está en residencia hoy día a los 18 años puede haber entrado a los 6 meses de vida al sistema proteccional. Y por lo tanto la cantidad de información es mucha, es abrumadora. Y otro rasgo más es que algunas piezas muy importantes ni siquiera están en documentos escritos, ya que el sistema proteccional no construye sentencias como documentos escritos, sino que quedan en audio. Entonces la sentencia ni siquiera es posible registrarla en el expediente electrónico porque se requiere que se busque el audio. Para un estudio que hicimos hace algunos años atrás para UNICEF y la Corte Suprema sobre expedientes proteccionales, en que se nos compartieron con reglas muy estrictas de reserva, 75 expedientes, con toda la carpeta en papel y los audios, el equipo del Poder Judicial, interlocutor, nos dijo, en 2 o 3 semanas les pasamos los expedientes. 3 meses se demoraron en lograr dar con toda esa cantidad de piezas de información de apenas 75 expedientes, ¿no? Y entonces descubrieron ellos mismos que recopilar información era algo que era tremendamente costoso y difícil. Eso ocurre todos los días en los juzgados de familia. Cada vez que una jueza, una consejera técnica tiene que resolver una cuestión, no es que solamente mira el escrito, piensa y resuelve, ¿no? Sino que muchas veces tiene que ir atrás. Y ese atrás a veces es años atrás, meses atrás, ¿no? Nada de eso, me parece a mí, está suficientemente comprendido ni por el legislador ni por el sistema de administración del Poder Judicial, que entonces construye cargas de trabajo que son desmedidas para los operadores del sistema, porque supone que son iguales que los otros sistemas reformados, ¿no? Penales, laborales, donde, claro, entonces cuando el juez tiene que resolver alguna petición que hace las partes, el juez toma el escrito, lo mira, resuelve, piensa y lo sube al sistema, ¿no? Eso no ocurre en proteccional. No es posible que ocurra eso. Son riesgo de que haya decisiones contradictorias, inconsistentes, de que vayamos a otro lado cuando usted había dicho que fuéramos más allá, ni qué decir cuando más encima se enredan las causas proteccionales con causas contenciosas. O las causas proteccionales de un miembro de la familia con las de otro miembro de la familia que a veces está en otro tribunal, ¿no? Es decir, el sistema puede ser extremadamente complejo de manejar y entonces la posibilidad de decidir rápida y eficazmente las cuestiones no cuenta hoy día, me parece a mí, con las herramientas que uno esperaría después de 30 años de que pasamos del expediente menor, del expediente papel al expediente virtual, ¿no? Además tenemos un
sistema, por supuesto, en que el tomador de decisiones, la cadena del tomador de decisiones está muy dañada. No es motivo de este seminario y sería excesivo, por supuesto, pero es evidente que tenemos un gravísimo problema con el Servicio de Protección Especializada, con el sistema de información, que son los diagnósticos, o DAM, o diagnóstico clínico especializado, y luego con los programas de cumplimiento de la medida de protección, ¿no? Estamos el 1 de octubre, cumplimos 4 años de servicio, y me parece a mí que la puesta en marcha ha sido un fracaso, y que entonces tenemos que asumir que hay una institución que no se ha logrado parar en sus niveles más básicos de funcionamiento. Y eso repercute entonces en el tomador de decisiones. Nuevamente, doña Ana Luz Prieto mandaba al asistente social del tribunal en el día a recoger información a una población, el asistente social llegaba al tribunal, alguna vez estábamos juntos en ese despacho, le hacía un reporte verbal al magistrado Prieto. Yo recuerdo una vez que la magistrado, que era de carácter bien fuerte, ambos lo recordamos, la retó al asistente social y la mandó de vuelta a la población. Y a la vuelta recién resolvió. Uno dice, pero ese magistrado resolvió con mucha calidad de información y muy oportuna. Eso hoy día es imposible. La magistrada Bruna, si tiene que resolver una medida cautelar, va a tener que hacer un acto de fe. Porque si espera que le llegue el informe DAM o el informe diagnóstico clínico especializado, va a pasar 30 días hábiles, dice el diagnóstico clínico especializado, y los informes DAM entre la lista de espera y lo otro pueden ser que 2 o 3 meses tranquilamente, ¿no? Entonces, los magistrados no cuentan con un suministrador de información expedito y, por supuesto, ni siquiera entrar a la calidad, ¿no? Y sobre eso tienen que tomar decisiones. Y luego tienen que tomarla en un debate en el cual carecemos de litigantes especializados. Por mayor esfuerzo que se han hecho, la especialización requiere, como alguien decía en los paneles anteriores, no solo cuestiones cognitivas, no solo habilidades duras, como decía Romina adelante, sino también habilidades blandas, conocimiento de muchas cuestiones extrajurídicas, conocimiento de la oferta del servicio, de la oferta real, no de lo que dicen que tienen que hacer, sino de lo que realmente hacen, de la oferta privada de tratamiento y diagnóstico a través de la experiencia. Todo eso es extremadamente complejo. Y entonces lo que generalmente tenemos son litigantes que no saben litigar, que no saben leer un informe psicosocial, que no saben leer una pericia, y por lo tanto que la capacidad de aportar la información al tribunal es muy baja. El tribunal tiene que sacar la decisión adelante casi muchas veces a pesar de los litigantes y no gracias a la información y al debate de los litigantes, ¿no? Y yo creo que lamentablemente eso no se ha logrado superar con los últimos programas, las líneas de representaciones jurídicas especializadas para infancia, lamentablemente porque algunas están también sobrepasadas y otros yo creo que tienen desafíos todavía en la construcción del perfil, ¿no? Y finalmente creo que también hay un problema con el rol que las Cortes han jugado, ¿no? Yo se lo he dicho a algunos ministros de la Corte Suprema, la nuestra es la única Corte Suprema de la región que carece de jurisprudencia relevante en materia proteccional, en materia de niños internados fundamentalmente. Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, todos esos países, sus Cortes Supremas, han dictado pronunciamientos. Quienes trabajamos haciendo capacitación en la región los conocemos, los empleamos, uno puede estar a favor o en contra, pero hay fallos. En nuestra Corte Suprema no hay ningún fallo relevante que resuelva cuestiones. Las Cortes de Apelaciones han dado un paso al frente y han empezado a producir fallos significativos. La Corte de Apelaciones de San Miguel, en marzo del año pasado y en marzo del año antepasado, sacó 2 fallos muy extraordinarios sobre un amparo sobre internaciones construyendo estándares. La Corte de Concepción, a fines del 2023 y en el 2018, ha sacado también 2 fallos importantes en materia de cómo tiene que ser el trabajo del curador. Pero nuestra Corte Suprema estará con el déficit. Si el máximo tribunal no entrega alineamiento, eso desprovee a los tribunales inferiores de las directrices para ir resolviendo los numerosos conflictos que una ley muy genérica produce. Y el CMC, que está aquí, la magistrada Bruna, que ha sido coordinadora, es una unidad de gestión inventada por el Poder Judicial y hay un problema con la regularización, pero que es necesaria, me parece. Es esperable que en algún minuto se introduzca una reforma legal que la formalice el Centro de Medidas Cautelares, que haya un estudio adecuado de la carga de trabajo y que se produzca entonces, y quizás no solamente Santiago, quizás Valparaíso, Concepción, las grandes ciudades, una unidad que especialice este asunto, este tratamiento de cuestiones bajo estándares de calidad, bajo estándares de una carga de trabajo adecuada, que nos permita a todos decir que hemos superado la ilusión de la protección, esta idea de que estamos protegiendo, pero que en realidad todos sabemos que eso no está ocurriendo, y hayamos efectivamente logrado salir de este eterno día de la marmota. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Francisco. Solamente hacerles recuerdo que las preguntas se van a hacer a través del QR que se encuentra, me imagino, ya a disposición de ustedes, así que para que puedan tener así la información que va a llegar a las preguntas una vez que terminemos la rueda de todos los exponentes. Nos toca ahora a la profesora Bruna con el tema Ley de Violencia de Género, avances y desafíos. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Sí, coincidir antes de comenzar mi exposición, coincido con Francisco, hay varias situaciones que nosotros podemos ver, sobre todo en el Centro de Medidas Cautelares, donde tramitamos procedimientos especiales de medidas de protección, causas de violencia de género, violencia intrafamiliar, en que aún la ley no hace obligatorio para las partes concurrir con abogado. Ya vamos a ver más adelante cuáles son, ¿más cerca? Ya. Vamos a ver más adelante cuáles son las normas que se introducen en la Ley 21.675, que es la Ley de Violencia de Género, en cuanto a la representación jurídica de las víctimas de violencia de género. Pero bien, ahí traje una PPT para que la puedan ir viendo, no siempre me guío por esa PPT, así que, pero pueden verla ustedes. La Ley de Violencia de Género, avances y desafíos. Hablar de la evolución en materia legislativa de violencia contra la mujer implica necesariamente detenerse en la Ley 19.968, la que marca un hito importante en cuanto incorpora en el artículo 81 y siguientes un procedimiento que dice relación con la tramitación de las causas de violencia intrafamiliar. Haciendo un poco de historia, antiguamente, en el año 91, se dicta la primera ley de violencia intrafamiliar, la ley 19.325, la ley 19.325, en que el procedimiento que se señalaba al interior de esta ley decía relación con un comparendo de conciliación, contestación y prueba. Entonces, al año 91 ya tuvimos la primera ley de violencia y que costó un poco llegar a la dictación de esa ley en razón de que se entendía que estos conflictos de violencia al interior de la familia era un tema de privados, entonces el Estado no podía intervenir en este tipo de situaciones. Pues bien, habían ahí algunos estudios, una estadística que se tuvo en cuenta también, que decía que el 86% de las mujeres víctimas de violencia no denunciaba. Conjuntamente, con todo lo que estaba pasando también a nivel cultural, social y político de la época, había que tener en cuenta también qué es lo que estaba sucediendo en la región. Ya sea en América Latina, en el Caribe, se estaba legislando en relación a los temas de violencia y también se estaban implementando políticas públicas. Entonces Chile tampoco se podía quedar atrás, ¿cierto? Y dicta esta ley que, como les decía, es una ley sumamente importante porque reconoce que la violencia contra la mujer debía ser regulada y debía existir una intervención de parte del tribunal. Esta ley, ayer pudimos ver cuando la ministra, señora Mireya, ella contaba su experiencia como jueza civil que estuvo a cargo de causas de violencia bajo esta ley y ella dice que se les había asignado un actuario para que ante él se llevara a cabo este comparendo. Y no ha cambiado mucho la situación al día de hoy porque también entendemos que el legislador hace su trabajo y espera que mágicamente el tribunal vea cómo aplica esa ley.
Y fue lo que pasó con esta ley 19.325. El conocimiento estaba radicado en tribunales civiles, había un comparendo. Esta ley tenía el objeto y el foco de esta ley era más bien terapéutico y conciliador. Establecía el trámite de la conciliación para resolver estas causas. Y ese trámite de la conciliación hacía que el juez pudiese aprobar, ¿cierto?, una decisión que estaba más bien dirigida a una reconciliación de la pareja o una restitución de los vínculos que se hayan visto dañados producto de la violencia. Entonces, ese era el panorama que existía al año 1991. Panorama que se mantuvo por muchos años, hasta la dictación de la ley 20.066, que fue casi conjuntamente con la ley 19.968, que incorpora, ¿cierto?, un nuevo procedimiento y elimina el trámite de la conciliación, lo que nos hace sostener, ¿cierto?, que ya habíamos avanzado lo suficiente como para entender que en una causa de violencia intrafamiliar no podemos someter a la víctima a una negociación con la persona que ejerce violencia. Pues bien, la ley 20.066, gracias. La ley 20.066, ¿qué es lo que hace finalmente? Incorpora, elimina, ¿cierto?, el trámite de la conciliación, incorpora un procedimiento que se lleva a cabo en 2 etapas. Recuerden que estamos siempre en el ámbito de familia. Tenemos también el ámbito penal en donde se tramitan estas causas de violencia cuando son constitutivas de delito, ¿ya? El enfoque hoy día, evidentemente, lo tengo puesto en materia de familia. Esta ley, además de introducir el delito de maltrato habitual, también amplía el concepto de violencia intrafamiliar y incluye otros tipos de violencia, como la violencia sexual, violencia económica, y además otorga al juez la posibilidad de establecer medidas cautelares teniendo en consideración la evaluación que se puede hacer de la situación de riesgo del artículo 7. Y aquí aparece la representación jurídica de la víctima. Aparece no como un imperativo, sino como una facultad que podría tener, ¿cierto?, el Centro de la Mujer para representar a las víctimas, pero en la práctica esto se da en materia penal y no en todos los casos. Entonces tenemos un grupo bastante grande de mujeres víctimas de violencia que aún no tienen una representación jurídica y tienen que denunciar por ellas mismas. Muchas veces en el Centro de Medidas Cautelares lo que se hace es designarles abogados. Tenemos algunos acuerdos con algunas universidades, con la Universidad Católica, pero finalmente esa es una gestión que queda entregada a los tribunales. Bien, esta ley 20.066 entonces lo que hace, ¿cierto?, además de introducir este procedimiento, cumple con los tratados internacionales que fueron suscritos por Chile y que tienen relación, ¿cierto?, con la Convención Belén do Pará y la CEDAW. La violencia de género, desde la dictación de la ley 19.325, el año 91, recuerden además que en ese tiempo el contexto que atravesaba Chile era una vuelta a la democracia. En esa época se estaba mirando la interpretación que se hacía respecto de las normas
sobre todo aquella que decía relación con que el juez tiene que efectuar una interpretación no solo de la norma, sino de los principios, así como lo sostenía Ronald Dworkin. Incluso él vino a Chile el año 96, creo que vino. Entonces, se basa toda la interpretación de la norma, y sobre todo en materia de familia, no solo es una interpretación apegada, ¿cierto?, a las normas de la ley, sino que también teniendo en consideración una multiplicidad de principios establecidos en los tratados internacionales. Y es por eso que se reconoce que la violencia de género es un fenómeno y una problemática que se presenta a nivel mundial y que además es una violación directa a los derechos humanos. Eso ya estaba presente en la dictación y en la discusión de la ley en el año 91. Y por ello, ¿cierto?, la respuesta del Estado debía ser, así como se plasmó en la ley 20.066, mucho más represiva, porque incluso la ley 19.968 le dio la facultad al juez de remitir los antecedentes al Ministerio Público en caso de ser constitutivos de delitos. Siempre se piensa, y esto es un dato, siempre se piensa que los jueces de familia se declaran incompetentes en todas las causas de violencia intrafamiliar. Yo les puedo decir que al menos en el último informe del Centro de Medidas Cautelares, que tiene aproximadamente un ingreso anual de 19.000 causas, menos de un 30% se remite al Ministerio Público, menos de un 30% de las causas, lo que a mí también me sorprendió, porque está siempre la idea de que todo se remita al Ministerio Público. Bien, luego de la ley 20.066, tenemos, ¿cierto?, y estamos transitando por esta ley de violencia integral, la ley 21.675, que fue publicada el año pasado y que yo creo que falta todavía que los abogados puedan conocer un poco más de esta ley, así que yo los llamo a todos los abogados presentes o quienes tengan relación con la materia que conozcan esta ley, porque en audiencia uno se da cuenta que hay poco conocimiento aún. Bueno, esta ley establece, ¿cierto?, es bastante amplia, es ambiciosa, pero aborda en general toda la conflictiva que existe en materia de violencia de género. Establece obligaciones concretas y en este sentido lo importante y lo relevante respecto a la representación jurídica que veníamos hablando es tener en consideración el artículo 32, que establece obligaciones, derechos y garantías para la víctima. Lo primero que señala es que la víctima tiene derecho, y es una garantía, a contar con asesoría y representación jurídica. En la práctica eso no existe, ¿ya?, a menos que sea el tribunal que le designe un abogado, pero el Estado no ha creado la institucionalidad de tener abogados especialistas en esta materia. Y ahí claramente hay una situación que produce aún más una desigualdad y una discriminación arbitraria para las víctimas de violencia de género, porque evidentemente lo que esperaría uno es que se contara con una defensa técnica especializada, así como se exige en materia penal, evidentemente para propiciar un acceso efectivo a la justicia y no meramente formal. En cuanto a los desafíos
y la implementación de esta ley, creo, y habiendo escuchado, ¿cierto?, ayer académicos que se refirieron a este punto, por eso me pareció importante también abordarlo hoy día, porque si bien todas las propuestas que se pueden señalar en el ámbito académico y de discusión, finalmente suelen delinear estos escenarios idílicos, ¿cierto?, con todo lo que ello implica, y sin tener en cuenta la noción de realidad de la práctica jurisdiccional, que revela un déficit en la estructura y que, particularmente en los contextos de violencia de género y violencia intrafamiliar, terminamos entregándole la carga probatoria a la víctima y señalando que no hay pericias que se puedan realizar respecto de pericias gratuitas para ella, y el tribunal termina derivando al servicio médico legal con toda la recarga laboral que tiene, con la recarga también laboral que tienen el resto de las instituciones públicas. La labor del juez tiene más que ver con la resolución del problema. Hay un principio de inexcusabilidad, por lo tanto se resuelve con lo que hay, teniendo presente también los principios en materia de familia. Pero algo importante, ¿cierto?, es que esta ley es la primera ley en señalar expresamente la representación judicial de la víctima. Sin embargo, no tenemos una institucionalidad que pueda materializar este derecho y esta garantía. Y finalmente, como les dije, aquí se profundiza en ese sentido una vulneración de derechos de las mujeres, restringiendo o limitando el acceso a la justicia, y en la práctica resultando, ¿cierto?, ineficiente. A ello se suma, ¿cierto?, la sobrecarga de la Corporación de Asistencia Judicial, a la que tampoco podemos recurrir para que represente a las víctimas. Entonces, finalmente estamos transitando en esta ley, viendo cómo arreglamos algo de lo que el legislador no se hizo cargo y el Estado no cumple la obligación de instaurar una institucionalidad fuerte que permita hacer efectivos estos derechos para la víctima. No basta con promulgar leyes, sino que lo que debemos es mirar hacia la forma de poder hacer efectivo todos los derechos que se le reconocen a la víctima. Hay, en definitiva, lo que nosotros pensamos como jueces que tramitamos estas causas de violencia de género o medidas de protección, es que evidentemente la ley es una cosa, pero la práctica indica otra, y yo creo que acá el llamado a la institucionalidad, al Estado, a las distintas instituciones, es tomarse los derechos en serio. Y porque una ley que reconoce derechos, ¿cierto?, pero no provee los recursos ni la institucionalidad necesaria para hacerlo efectivo, perpetúa la desigualdad estructural y además reproduce la marginación de las víctimas usuarias del sistema. La mayoría de los casos que ve el Centro de Medidas Cautelares, y me imagino que también los otros tribunales de familia, son personas de escasos recursos. Son en las causas de violencia y en las causas de medidas de protección, la mayoría de los usuarios del sistema no tienen recursos. Por lo tanto, el Estado se debe preocupar de ellos. Y para cerrar y para terminar, ahí yo les dejé la última lámina de la PPT, ¿cierto? Como señala Fraioli, los derechos fundamentales no se agotan en su proclamación, sino que exigen garantías institucionales y procesales que los hagan efectivos en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, magistrado Lorena Bruna. Nos queda la última ponencia de la profesora Carmen Domínguez con el tema Vulnerabilidad y dignidad en el corazón de la justicia de familia.
Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Más cerca todavía, ya. Muy buenas tardes. Una alegría reencontrarlos ahora en este otro precioso salón, como es el Salón de Honor de nuestra universidad. Estamos en esta segunda jornada tratando de hilar un poco más fino, ¿no? Después de que ayer, ¿no es cierto?, se hiciera esta revisión más general por parte de los expositores, y de ahí, ¿no es cierto?, que esta mesa se intitule Justicia de Familia y Vulnerabilidad. Entonces, me parece que lo primero para el análisis, ¿no?, para enfocar el análisis, es qué entendemos por vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que se viene poniendo de moda en el derecho en los últimos años, ¿no? Encontramos tratados de vulnerabilidad, vulnerabilidad en el derecho al consumidor, vulnerabilidad. Pero creo que a veces falta preguntarnos qué es y cuándo vamos a considerar a una persona sujeto vulnerable, particularmente en el caso de la justicia de familia, porque estrictamente la vulnerabilidad, o todos nosotros podemos encontrarnos en una situación de vulnerabilidad, puesto que muchas veces, ¿no es cierto?, depende también de las condiciones particulares, de la estructura de la personalidad. Es decir, no podemos afirmar que solo ciertas personas en cierta condición son siempre vulnerables, porque eventualmente todos podemos llegar a ser vulnerables. Pero desde luego que cuando, ¿no es cierto?, enfocamos o de alguna manera tratamos de ir a el específico concepto de vulnerabilidad para la justicia de familia, obviamente nos viene la pregunta de, ¿no es cierto?, quiénes son estos vulnerables, ¿no? Entonces, primero ahí les pongo un concepto de vulnerabilidad, porque circulan muchos conceptos, muy difícil definirla por la misma razón que acabo de decir, pero ahí tomo el concepto de las 100 reglas de Brasilia, ¿no?, que señala que vamos a entender, ¿no?, por vulnerabilidad, o entendemos que están en situación de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran dificultades para ejercitar en plenitud ante el sistema de la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Y ahí no las voy a leer todo, pero las mismas reglas precisan quiénes serían, ¿no?, las personas vulnerables en la justicia de familia. Por supuesto, una cuestión importante es preguntarnos primero si la vulnerabilidad, que es este concepto, ¿no?, que estamos acuñando desde hace unos recientes años, le añade algo, le agrega algo al derecho de familia. Es decir, es importante razonar desde esta perspectiva, porque la verdad que el derecho de familia, el derecho civil, ¿no?, históricamente ha tenido el eje en la protección de muchos más débiles, ¿no? Lo ha tenido desde luego desde siempre, o lo ha ido desarrollando en el ámbito de la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, en el principio pro víctima, en el nasciturus desde el código, ¿no?, en la protección luego que hoy tenemos del cónyuge más débil, del interés superior del niño, etcétera, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse si esto de la vulnerabilidad agrega algo, y desde luego que creo que para el derecho de familia debe ser un eje renovado de perspectiva, ¿no es cierto?, de mirar el derecho de familia, porque nos obliga a concentrarnos en estos particularmente vulnerables, ¿no? Si ustedes miran los que están ahí, rápidamente ustedes se pueden dar cuenta que todos aquellos menores de edad o mayores de edad que vamos a considerar vulnerables para la justicia de familia, todos de alguna manera en algún momento pueden estar, ¿no es cierto?, sujetos a pasar por el sistema judicial, ¿no? Otro punto es preguntarnos por qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o la función que cumple? ¿Por qué el derecho, y en este caso el derecho de familia, y en concreto, ¿no es cierto?, la justicia de familia tendría que poner, ¿no es cierto?, ese acento? ¿Por qué es que tenemos que dirigir una preocupación, ¿no es cierto?, cardinal a la protección de los más vulnerables? Y aquí está el que en definitiva esa protección es consecuencia del respeto a la dignidad de la persona, ¿no?
En particular, yo me voy a centrar en el análisis en la protección de los niños y niñas, y creo que respecto de eso quiero hacer hincapié en algo que me parece que a veces se diluye en esta repetición permanente de que los niños son sujetos de derecho, que son sujetos de derecho, que el gran avance ha sido reconocerlos como sujetos de derecho, olvidando que en realidad los derechos solo son, ¿no es cierto?, medios de protección de la dignidad de la persona. De manera que, en realidad, cuando nosotros queremos de alguna manera acentuar o relevar la importancia de que nuestro derecho, ¿no es cierto?, dé una atención especial a los niños y niñas, es porque ellos son personas y son dignos. Y parte, ¿no es cierto?, del respeto a esa dignidad es el reconocimiento de sus derechos. Pero no es el reconocimiento de los derechos en cuanto tales, sino en cuanto esos derechos son indispensables para que esa dignidad sea respetada, ¿no? Desde este punto de vista, si nosotros, ¿no es cierto?, vamos ahora a tratar de mirar la justicia de familia para ver qué ejes, ¿no?, la aprobación de la Ley de Tribunales de Familia y estos 20 años vinieron a aportar a la protección de los niños y niñas como, ¿no es cierto?, personas particularmente vulnerables. Yo creo que hay, por supuesto, todo lo que se ha dicho de alguna manera de aporte general aplica en concreto también a este caso. Pero sí quiero relevar algunos que a mí me parecen en particular que ¿no es cierto?, incorporación de los tribunales de familia vino a reforzar en nuestro derecho. Desde luego, en primer lugar, el reconocimiento del interés superior del niño, que, ¿no es cierto?, se va a dar al mismo tiempo que se introduce por la Ley de Matrimonio Civil en el Código Civil, y que viene a ser una acentuación, ¿no es cierto?, y viene a poner de relieve, viene de alguna manera a perfeccionar este cambio de mirada del eje respecto del cual nuestro derecho pasa a mirar la filiación y la infancia, ¿no?, que ya dejamos de mirarlo desde la perspectiva más bien de los derechos de los padres, sino que pasamos a mirarlo desde la perspectiva del mayor bien de los niños y niñas, ¿no?, que es un cambio radical y que supone, además, no debemos olvidar, una del reconocimiento de la línea rectora de la equidad, que es una de las líneas rectoras que ha marcado la revisión y transformación del derecho de familia, que se supone tener presente que así como por una parte un eje rector ha sido ampliar la autonomía de los miembros de la familia para poder acordar una serie de aspectos de la vida familiar que antes solo estaban entregadas al legislador, bueno, también asumir que esa autonomía en materia de familia nunca puede ser absoluta, porque nosotros tenemos personas que se encuentran en una posición de desigualdad de entrada, ¿no? Y estos serían los niños y niñas, y por lo tanto la protección a la vulnerabilidad, ¿no?, de estos niños y niñas a través del interés superior del niño supone en el fondo este cambio, ¿no es cierto?, de esta línea rectora que dice, bueno, pero aquí hay unos a los que siempre vamos a tener que mirar, ¿no es cierto?, con especial preocupación. En segundo lugar, también recordemos que la Ley de Tribunales de Familia pone en la misma regla al interés superior del niño y al derecho del niño a ser oído, ¿no?, que hasta ese minuto en nuestro derecho solo lo recepcionábamos, digamos, desde el derecho internacional, pero no estaba, ¿no es cierto?, consagrado con esa fuerza y con esa relevancia, que como vamos a ver en unos minutos, precisamente es el aporte de la Convención de los Derechos del Niño al, ¿no es cierto?, relevar al derecho del niño a ser oído como uno de los 4 derechos cardinales en la protección de la infancia. Creo que también un gran, ¿no es cierto?, aporte fue incorporar el tratamiento interdisciplinario, ¿no?, el que se incorporaran los consejeros técnicos, el que de alguna manera, al menos en la ley, en la letra de la ley y en el espíritu que funda, ¿no?, esta ley, estuviera este punto de partida y de llegada de todo análisis del derecho de familia, ¿no? Y es que no hay manera de aproximarnos a dar una solución, ¿no es cierto?, completa o lo más, ¿no es cierto?, cercana a la realidad que viven las personas si nosotros no nos aproximamos interdisciplinariamente, ¿no?
Los abogados nunca tenemos que olvidar que el derecho es una perspectiva, ¿no?, de enfoque del conflicto. Algo podemos aportar, pero desde luego ni la felicidad ni la solución permanente del conflicto familiar pasan solo por lo que disponga una resolución judicial o una sentencia, ¿no? Porque requerimos de este trabajo interdisciplinario y creo que eso en el sistema, al haber incorporado, ¿no?, esta participación, es un principio de reconocimiento a esto, ¿no? Después también la introducción de la mediación obligatoria en la mayor parte de los conflictos jurídicos que inciden en los niños y niñas, ¿no?, que va a poner de manifiesto algo que se les olvida a buena parte de los abogados que litigan en materia de familia, y es que en realidad en esta materia nuestro razonamiento como abogados litigantes tiene que ser radicalmente distinto, ¿no? Ojalá nosotros evitáramos que nuestros clientes, ¿no es cierto?, tuvieran que poner un pie en los tribunales. Yo siempre me enorgullezco de conseguir acuerdos, ¿no?, porque creo que eso es ser un buen abogado de familia, no el que está ahí litigando todos los días porque en realidad no hizo nada para intentar llegar a un acuerdo, porque nosotros sabemos que el paso por los tribunales nunca va a ser indiferente para esa vida familiar. Y por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser en cómo nosotros logramos que esos miembros de la familia sean, ¿no es cierto?, capaces de encontrarse y de alguna manera encontrar una solución. Y en eso creo que la mediación obviamente es cardinal y de alguna manera desarrollo y la calidad de la mediación que se desarrolla en nuestro país, ¿no es cierto?, es esencial. Y por último, también creo que la ley vino a introducir una mayor especialización de los jueces de familia, ¿no? Hubo toda una formación, una capacitación que se ha mantenido, ¿no? En la Academia Judicial tiene permanente, ¿no?, formación para los jueces en esta materia, y por lo tanto algo que ha sucedido es que los jueces, ¿no es cierto?, mejoraron en la comprensión del conflicto familiar. Me quedan 5 minutos, tengo que decir todo lo que eran los desafíos. Bueno, uno primero es, lo digo rápido, ¿no? Primero, cómo, mirando ahora hacia el futuro, cómo suprimir la indolencia del sistema, ¿no? Yo creo que una cuestión cardinal y que no se les debe olvidar a las juezas, no se les debe olvidar a los consejeros, ni a nadie que trabaja en un tribunal de familia nunca, es que para las personas que están pasando por delante de ellos, ese es el conflicto más grave que pueden tener en su vida. Y lamentablemente la percepción en general de las personas que pasan por el sistema de justicia de familia, imagínense ustedes lo que es a niños que tienen a sus padres, ¿no es cierto?, enfrentados judicialmente, es que pareciera que su caso es uno más que es irrelevante, que lo que importa si estamos en la media hora de la audiencia o no estamos, que la audiencia, ¿no es cierto?, de juicio se suspende y se suspende, y finalmente la percepción de las personas en que en realidad son uno más y que esto no es relevante. Entonces, creo que ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Cómo le ponemos muchos carteles en el tribunal, cómo hacemos que esta vocación, por la que no me cabe duda que la mayoría está ahí trabajando, no se olvide nunca, ¿no? Segundo, el reconocimiento efectivo del interés superior del niño, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar hasta, no hasta apreciación prudencial del interés superior del niño, que a la larga parece ser como una cierta licencia para que el juez, cualquier razonamiento que tenga, lo arrope de interés superior del niño, sino que tenemos que avanzar a estándares ciertos, ¿no? Es decir, claridad de si se trata del derecho al niño ser oído, de cualquier, ¿no es cierto?, aspecto que tenga que ver con la decisión que concierne a un niño o una niña, cuáles son los estándares y que esos estándares sean, ¿no es cierto?, estándares uniformes, ¿no? No puede ser que cada tribunal tenga en definitiva, como dicen, sea su propio feudo y tiene su propia justicia de familia, ¿no? Cardinal es además el reconocimiento del derecho del niño a ser oído. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Nosotros hemos hecho 2 grandes estudios acá en el Centro de Familia en torno a esto. Uno lo hicimos en tiempo para analizar qué había pasado en el derecho al niño a ser oído en tiempos de pandemia, y de ahí sacamos estas conclusiones que les voy a mostrar. Otro que estamos terminando, que es respecto del derecho del niño a ser oído, el niño migrante. Y ahí yo les relevo rápidamente las condiciones que la observación 12
corresponde para entender que ese derecho, ¿no es cierto?, está siendo de alguna manera consagrado, ¿no? Y entre esos, por lo tanto, el desafío en particular es que nosotros tenemos que trabajar y particularmente tener presente en el derecho del niño a ser oído, es que el niño tiene que ser informado, tiene que entender, y lo que normalmente sucede en el 80% de los casos es que el niño ni siquiera sabe la trascendencia de la audiencia que se está teniendo con él, ¿no? Mejorar la comprensión. Segundo, no por ser juez de familia, un juez se encuentra capacitado para desarrollar una audiencia reservada. Tiene que haber una especialización, tendríamos que avanzar hacia un poco el sistema de la entrevista videograbada, donde ciertos jueces, ¿no es cierto?, son los capacitados. Eso mismo tendría que suceder aquí, porque hay que saber mucho, particularmente cuando los niños son muy pequeños, para poder deducir, ¿no es cierto?, cuál es su opinión. Habría que desarrollar un protocolo de entrevista. Todos los jueces de familia y los tribunales debían de tener un protocolo uniforme de cómo se desarrolla la audiencia reservada, y creo que también, por último, tenemos un gigantesco desafío en el acceso a la tecnología, en las instalaciones, los espacios judiciales, y en eso las salas y ¿no es cierto?, son un ejemplo de cómo debemos avanzar para desarrollar. Luego, además, ¿qué otros desafíos? Aquí los lanzo nomás porque no me queda ya más tiempo, pero en el tratamiento interdisciplinario yo creo que hay que hacer una reflexión de si efectivamente el aporte de los consejeros técnicos se refleja en la construcción de la solución jurídica final, ¿no? ¿Es efectivo? Porque eso tendría que reflejarse en el razonamiento de las sentencias, no es simplemente una opinión, sino que en el razonamiento, en la construcción de la sentencia, nosotros tendríamos que ver un tratamiento interdisciplinario, y eso, lamentablemente, ¿no es cierto?, se ve muy poco, ¿no? Entonces ahí hay todo un desafío de cómo mejorar ese diálogo y ese aporte interdisciplinario. Luego la especialización, ¿no? Francisco se refería a esto, así que solo lo digo rápido, ¿no? Nosotros tenemos una mayor especialización en primera instancia. El problema es que en segunda instancia esa especialización desaparece, ¿no? Y entonces lo que se había logrado avanzar con todos los principios y con toda la especialización de los jueces en, ¿no es cierto?, las Cortes desaparece, y en la Corte Suprema algo logramos revivir, pero creo que ahí hay un desafío cardinal en esta justicia especializada, que es preguntarnos si la estructura, ¿no?, que tenemos de razonamiento jurídico hacia arriba es lógica y se sostiene cuando se ha generado una especialización en primera instancia. Luego, además, hablamos mucho de la especialización de los jueces. Los abogados son mandados a hacer para criticar a los jueces, ¿no? Y la jueza que no sabía, que no sé qué. Yo de verdad quisiera preguntar cuántos abogados de familia están especializados en la litigación, ¿no es cierto?, y en la asesoría en materia de familia. Creo que, no le voy a pedir la opinión a la magistrada, pero ahí tenemos un déficit gigantesco, ¿no? Un abogado no puede asesorar, no puede litigar en materia de familia creyendo que es igual que ejercer en materia, ¿no es cierto?, de indemnización de perjuicio, o que es igual que ejercer en otras áreas, ¿no? Y la experiencia, al menos la que yo tuve como abogada integrante en la Corte, es que los litigios más agresivos son los de los abogados de familia, ¿no? Una cosa que a uno le duele el alma de las cosas que son capaces de ir a revelar ante el tribunal y la manera de agredirse, ¿no? Yo en litigación siempre les digo a los alumnos, no puede ser que el abogado odie más a la contraparte que la propia parte. Eso es un problema del abogado. Y de verdad hay cosas que son inadmisibles éticamente. Un abogado no puede poner todo lo que su cliente quisiera poner porque no está para vengar. Un abogado está precisamente para enseñar, para orientar a su cliente, para decirle esto aporta y esto no aporta. Y solo dejo lanzado, pero esto ojalá en las preguntas pudiéramos hablarlo, en la ética profesional del abogado de familia, ¿no? Aquí tenemos un desafío. La justicia no solo es responsabilidad de los jueces de familia. Nosotros somos ¿no es cierto?, auxiliares de la administración de la justicia. De manera que los abogados, ¿no es cierto?, usan a los niños como un medio para un fin, por ejemplo, de alguna manera es evidente que corrompemos el sistema y toda esa protección de la vulnerabilidad desaparece. A mí me impresiona en los cursos de litigación
cuando yo digo esto, un abogado nunca puede usar a un niño como un medio para un fin. Y la mayor parte me pone cara como de que primera vez en su vida que está escuchando eso, ¿no? Y que no importa cómo se ejerce, no importa si voy a denunciar de abuso sexual al padre para entonces mejorar la negociación de los alimentos. No, eso es inadmisible, ¿ya? Y por último, a riesgo de que me corten el micrófono, creo que tenemos un gigantesco desafío, solo lo anuncio, con la relación entre la protección administrativa y la protección judicial que la ley de garantía establece nomás. No sabemos nosotros cuál va a ser el grado de especialización de, ¿no es cierto?, los funcionarios de las OLN, si esto va a generar, tal como pongo ahí, una justicia de pobre versus una justicia de rico. Pongo entre comillas ricos porque evidentemente que los que acuden a los jueces de familia, en este minuto a los tribunales de familia, en su mayoría tampoco son ricos, ¿no? Pero no sé si me entienden, ¿no? Esto de que cómo nosotros logramos que estos dos sistemas que la ley de garantía establece, intentando no relevar la excesiva competencia que tienen y trabajo que tienen los jueces de familia, logre funcionar en términos que la decisión, ¿no es cierto?, del caso tenga la especialización, tenga la seriedad, ¿no es cierto?, tenga la calidad que la dignidad de esos niños y niñas merece. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Una ronda de preguntas. Vamos a hacer más escueto todavía. Pero lo que vamos a hacer, vamos a resumir las preguntas porque básicamente apuntan al mismo punto. Y una pregunta compuesta que puede ser para la magistrada Bruna o también para el profesor Francisco. Dice, básicamente se pregunta si el retraso y la falta de respuesta del sistema, como también la falta de respuesta de los operadores, como son los curadores ad litem, colocan en una revictimización a los niños y adolescentes, y cómo se puede superar ese problema y cuál es la respuesta que tiene el sistema para aquello. Es una pregunta abierta, compuesta, y iba dirigido para ustedes dos, así que si quieren se la pueden... A ver, importante, oye, yo no sé qué tiene este micrófono conmigo. ¿Será porque soy de la Universidad de Chile? Bueno, yo soy de la U de Conce, así que... A ver, yo creo que es importante no confundir la labor del juez con la provisión de prueba, de peritajes. El sistema, como yo les decía, en materia de familia, por lo menos lo que yo veo hoy día, que son los procedimientos especiales, nosotros, claro, hemos detectado que las instituciones públicas que tienen que evaluar a los niños o donde nosotros los derivamos para alguna terapia, a veces tienen más de un año de lista de espera. Y eso ocurre porque las personas no tienen los recursos necesarios como para poder pagar un centro particular o una pericia en particular. Entonces, creo que una de las razones por las cuales muchas veces se tiene que reprogramar una audiencia es porque la misma institución nos señala que están en lista de espera, entonces no tiene sentido realizar una audiencia de juicio si no tenemos los informes. Evidentemente que acá se implementaron reformas tendientes a asegurar derechos de los niños, pero evidentemente hay una insuficiencia por parte del Estado, de las obligaciones del Estado, que finalmente hace que nosotros a veces nos dediquemos a otras cosas, como por ejemplo reunirnos con las instituciones para que le den prioridad a ciertos informes, que eso ni siquiera uno en otro lugar no se imaginaría que el juez tiene que hacer eso. Hacer reuniones permanentes de coordinación como para avanzar en estas causas. La verdad es que esperamos nosotros también que funcionen las OLN, que funcione, porque en definitiva
Se supone que la intervención de parte del tribunal es subsidiaria, pero muchas veces nos vemos también frente a un montón de casos que evidentemente debiesen verse ante la OLN. Yo creo que sí, hay deficiencia y, no sé, yo creo que estamos más o menos, en las leyes hemos avanzado y en la práctica volvemos siempre a lo mismo. Entonces, espero y tengo fe que algún día esto de verdad se solucione y no permanezcamos siempre en la misma situación. Yo trabajé en el Sename hartos años y la verdad es que me parece que hemos avanzado poco. Sí, yo diría que, por un lado, tanto el programa Mi Abogado como el programa La Niñez se Defiende emergen a través formalmente de resoluciones exentas del Ministerio de Justicia, en las cuales se hace referencia a estándares de funcionamiento en ambas instituciones. Mi Abogado es público porque fue construido está por aquí la autora Paula Correa, con Esther Valenzuela, por un estudio de UNICEF, y La Niñez se Defiende, me parece a mí que tiene también, hace alusión a otros estándares, y por lo tanto ahí hay un instrumento normativo que uno podría hacerle aplicable porque su propia fundación así lo determina. Luego están las herramientas de litigación que me parece a mí que son aplicables también en familia, que es la declaración de abandono material de la defensa. En algún caso el año pasado yo lo conseguí en el cuarto juzgado de familia de Santiago y una curadora de Niñez se Defiende fue declarada en abandono material de la defensa porque no había asistido a las últimas 2 audiencias, no contestaba a los traslados, no contestaba el teléfono del tribunal, y la magistrado la dejó fuera y nombró otro curador de una clínica jurídica, ¿no? Y a mí me parece que en el caso que se produzca esto debe ser con información, con copia de la resolución, conocimiento del director regional de la Corporación de Ciencias Judiciales respectiva y a la Contraloría. Me parece a mí que hay un incumplimiento de deberes funcionarios por parte de alguien que llega a esos niveles, ¿no? Y quizá hay que pensar incluso en cuestiones, si esto fuera mucho más mayúsculo, de figuras eventualmente de desacato. Pero por supuesto que me parece a mí que la cuestión no en general, lo que yo he observado, no tiene que ver con cuestiones subjetivas de los litigantes de estos programas o de la corporación, sino que tiene que ver, como dice la magistrada Bruna, con un déficit de política pública en el cual en esta materia, la justicia de familia también esto ha sido la pariente pobre de las reformas del sistema de justicia, donde carecemos de especialización, como decían las 2 otras ponentes, en los litigantes públicos, ¿no? La Corporación de Seguridad Judicial hace esfuerzo, yo he sido parte de algunos de esos esfuerzos de capacitación a su personal, pero la envergadura que tienen son esfuerzos que quedan siempre al mínimo, ¿no? Uno observa lo que pasa en la Fiscalía o la Defensoría Penal Pública y no tiene un mundo de diferencia. Es como Finlandia comparado con un país del tercer mundo como el nuestro, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos una razón explicativa, pero por supuesto que eso es para la discusión de política pública. En la discusión del caso, a mí me parece que el abandono material de defensa es lo que tiene que producirse. Gracias, profesor Francisco. Una pregunta para la profesora Carmen Domínguez, a ver si la interpreto bien, pero básicamente dice relación con las mediaciones en el cuidado personal compartido. A criterio suyo, ¿qué le parece la discriminación que se logra cuando se solicita la aprobación del cuidado personal compartido a través de mediación y hay jueces que básicamente lo rechazan porque no es una materia que es mediable en ese punto, al tenor del artículo 225? Yo creo que están en lo correcto, porque está claro que el legislador dejó el cuidado compartido para el acuerdo, ¿no? de las partes, y al someterlo a aprobación, de alguna manera está haciendo intervenir o excediendo la competencia de los jueces, porque precisamente la ley establece que el cuidado compartido solo puede, ¿no es cierto?, llegarse mediante acuerdo, ¿no? Entonces el tema es la aprobación. Precisamente un déficit de la ley, en mi opinión, en esa materia, es que el cuidado compartido debió haber quedado expresamente sometido a la aprobación del juez, porque obviamente nosotros no sabemos si necesariamente los acuerdos de cuidado compartido entre los padres efectivamente protegen el interés superior del niño. Los padres podrían hoy, dentro de un acuerdo de cuidado compartido, acordar
precisamente condiciones que entendemos que son contrarias. Podrían acordar que el niño viviera, ¿no es cierto?, 6 meses en Arica, después 6 meses en Punta Arenas, ¿no?, porque no está sujeto al control. Pero eso es un déficit de la ley, que debo, además, a mí me tocó ser súper, estuve en la tramitación asesorando a toda la Comisión de Constitución, y debo decir que fue un punto que, digamos, nadie relevó, ¿no? Porque la discusión del cuidado compartido básicamente fue si el juez podía imponer cuidado compartido. Y se consideró que atendía, o sea, la experiencia demuestra que el cuidado compartido, el acuerdo de cuidado compartido para que se mantenga en el tiempo, tiene que ser con acuerdo y decisión de los padres, porque el acuerdo, al menos por lo menos en el contexto de desarrollo cultural que tenemos aquí en Chile hasta ahora, ¿no? Porque sí, lo que la práctica muestra es que los padres, no importa el acuerdo que nosotros lleguemos de cuidado compartido, vuelven en el tiempo a la misma forma de distribución de las cargas o de las responsabilidades de los hijos que tenían antes del acuerdo compartido. ¿Ah? Eso. Gracias, profesora. ¿No hay más tiempo? No, ya. Agradecemos a las 3 ponentes y Sí, muchas gracias, profesor Gualterio, y a todos nuestros exponentes del día de hoy. Ahora la directora del centro les va a entregar un presente y los invitamos a tomarse una foto oficial, por favor. gracias. Está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Ahora vamos a comenzar con el receso de almuerzo para continuar con el workshop preparado para el día de hoy. Por favor, les pedimos que regresen 15 minutos antes del inicio del workshop para poder ubicarse. Gracias.